Los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos capítulo 12. Si gusta abrir sus Biblias, vamos a leer del versículo 28 al 34. Recordemos que el domingo pasado veíamos la pregunta acerca de la resurrección, una pregunta muy válida que hacían los saduceos. El problema es que no lo hacían con la intención de aprender del maestro, sino que lo hacían para buscar una ocasión de verlo caer. Querían que Jesús, entre sus palabras, enlazara que una razón para poder acusarlo, y veíamos que Jesús no solamente responde la pregunta de una manera tan sabia, tan verdadera, que nos da una claridad más acerca de qué hay después de la muerte, sino que nos amplía un poco más en nuestro entendimiento de cómo es el reino de Dios. Entonces el día de hoy vamos a continuar con ese mismo grupo de personas que se habían reunido a escuchar a Jesús, y en el versículo Mateo capítulo 12 versículo 28 dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta es una pregunta igualmente importante. La pregunta que hace este escriba, después de escuchar lo que Jesús había contestado acerca de la resurrección, estaba este mismo grupo de personas, y en cuanto terminó esa conversación se acerca a este escriba. No es un fariseo, no es un saduceo, pero sigue siendo parte del orden religioso entre los judíos, y hace esta pregunta que yo no sé cuántas veces usted se la ha hecho: Señor, si hay una cosa que podría hacer, solamente una cosa para ser un buen cristiano, ¿cuál sería aquella cosa? ¿Qué sería aquello que llevándolo a cabo yo ya estoy bien contigo, puedo sentir que no estoy mal, que puedo acercarme a ti, que tengo esa comunión contigo? ¿Cuál sería esa cosa? Y es lo que pregunta aquí este escriba. Y antes de empezar a entrar más a detalle, más a profundidad, vamos a orar. Que sea su Espíritu Santo, hermanos, el que habla en nuestra vida el día de hoy, que podamos entender su palabra y salir de este lugar gozosos, de poder conocer su palabra, de sentirnos animados y exhortados, redarguidos y enseñados por él. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día hemos llegado a este lugar, Padre, y queremos escuchar tu palabra, queremos conocerte mejor. Queremos aplicar, Señor, todo lo que aprendamos el día de hoy a nuestras vidas. Queremos honrarte en todo lo que hagamos, Padre. Te agradezco por cada hermano que está en este lugar, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces la mía, Señor. Y el día de hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra, Señor, lo que vamos a aprender. Señor, si es un recordatorio para algunos, te pido que tu Espíritu Santo obre en ellos para que podamos ser más como tú. Podamos traer gloria y honra a tu nombre, Señor, y edificar tu reino, Señor. Gracias porque tú eres bueno y has dejado tu palabra para guiarnos, para instruirnos, para mostrarnos tu verdad. Y no podemos cerrar, Señor, al estudiarla, al vivirla en nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. La pregunta: ¿qué es aquella cosa que yo podría hacer para estar bien con Dios, para estar en comunión con Él? Veamos la pregunta que hace: ¿cuál es el más grande mandamiento o el primer mandamiento de todos? Primero tenemos que entender, hermanos, que al responder Jesús esta pregunta no está diciendo que los otros mandamientos sean menos importantes. La pregunta no es para resaltar uno y desechar los demás, sino que está diciendo todos son importantes, pero hay uno que son más importantes. No está diciendo tomen este y desechen lo demás, sino que hagan todos, pero este está por encima de lo demás. Y una pregunta muy importante que en mi caminar con Cristo yo me la he hecho. No sé usted cuántas veces se ha preguntado qué es aquello que caracteriza a un buen cristiano, esa marca que comprueba que ha nacido de nuevo, que es un creyente. Entonces este escriba, como podemos ver, no se acerca a Jesús con la intención de tentarlo, de hacerlo caer. Ya había escuchado lo que Jesús había contestado. Ya había escuchado la buena respuesta que dio Jesús. Y hace él una pregunta igual de válida, igual de importante: ¿cuál es el primer mandamiento? No en orden, no en importancia, pero en importancia es lo que estamos viendo en cuanto a obediencia y cuánto debemos observar este mandamiento. Entonces,
vamos a ver lo que Jesús le responde. El versículo 29 al 31 dice lo siguiente. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La respuesta de Jesús, hermanos, ahorita que compartían los testimonios, ahorita que platicábamos, testificábamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, varias veces algunos de ustedes mencionaron el amor al prójimo, hacerlo porque conocemos la palabra de Dios, porque conocemos sus mandamientos, conocemos sus enseñanzas. Y como creyentes no podemos hacer algo en contra de su voluntad, o no deberíamos de hacerlo. El creyente que ama a Jesús, como nos dice aquí mismo el pasaje, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Aquel creyente que ama a Jesús con toda su alma obedecerá a sus mandamientos. Eso es vivir de una manera de piedad. Y conocemos la voluntad de Dios, conocemos lo que Él habla en su palabra y lo hacemos, obedecemos su palabra porque lo amamos. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús responde de una manera directa. En otras ocasiones hemos visto que la respuesta de Jesús se la hace con otra pregunta. Le hacen una pregunta y Él hace otra. O le hacen una pregunta y Él da un ejemplo, habla en parábolas, habla en ilustraciones, pero aquí vemos que da una respuesta clara. Una respuesta que no podemos ignorar, una respuesta que no podemos decir está fuera de contexto o no aplica a nuestros tiempos o no es para mí, no es para Él, no es para la iglesia del Shaddai el día de hoy. Es una respuesta tan directa que cada uno de nosotros podemos hoy mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y medirnos al estándar que Jesús mismo está estableciendo para los creyentes. No podemos salir del día de hoy por esas puertas y decir que tenemos una excusa, tenemos un bloqueo mental o no entendí la palabra de Dios cuando vemos que Jesús está siendo muy claro cuál es aquello que debemos nosotros observar como lo más importante. Podemos nosotros medirnos a esto que Jesús está diciendo. Comparar nuestro cristianismo no con los cristianos de esta iglesia, ni los cristianos de su trabajo, ni los cristianos que ven la televisión, ni los cristianos que se encuentran en su familia, sino comparémonos con lo que Jesús está hablando y veamos cómo está nuestra vida. Jesús es muy directo. No nos deja un margen para malentender lo que nos está diciendo. Entonces, aquellos que verdaderamente buscan aprender del Maestro, hermanos, podemos ver, como en este ejemplo, que siempre serán guiados a la verdad de las Escrituras. Cuando usted sinceramente le está preguntando al Señor, ¿qué debo hacer? Señor, guíame en esta decisión, en esta etapa de mi vida, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo yo agradarte? ¿Cómo puedo estar en comunión contigo? ¿Cómo puedo yo saber que tú estás guiando mi vida? ¿Cómo puedo yo saber que tú estás aquí el día de hoy? ¿Cómo puedo saber yo que mi vida está en tus manos? La Biblia nos da la seguridad primeramente de la salvación. Nos da la seguridad de saber que yo estoy obedeciendo su palabra. Lo hermoso de esto es que no se basa en sentimientos. El día de hoy la mayoría entramos cansados o con sueño, o entramos con diferentes pensamientos, preocupaciones, cargas. Y en nuestras dificultades, en nuestros conflictos, en nuestras pruebas, no sentimos la presencia de Dios, o no lo veo cerca de mí, o no se manifiesta cuando yo le pido, no contestó mi oración, o ya no me tocan las alabanzas y empiezo a sentir que Dios no está ahí. Pero hermanos, nuestra fe no se basa en sentimientos, ni un conocimiento intelectual tampoco. Nuestra fe se basa en la veracidad de la palabra de Dios, en lo que Él ha hablado y ha cumplido, en lo que Él dijo y Él hizo, en lo que la palabra de Dios me muestra
como evidencia, como una verdad de quién es Cristo Jesús, quién es Dios, cómo Él se muestra al hombre, cómo cada una de las cosas que la Biblia habla se ha cumplido, ha sido un hecho verdadero, en el cual yo puedo depositar mi confianza entera. Entonces el día de hoy, nosotros hemos llegado para aprender verdaderamente del Maestro, como lo hizo este escriba y está haciendo esta pregunta. La respuesta de Jesús, vamos a ver el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. 4 cosas, hermanos. Antes de continuar con la predicación, vea estas 4 cosas y usted identifíquelas en su vida. ¿Cuál es aquella cosa que usted más ama? ¿Cuál es aquella cosa que usted con toda su alma más desea? ¿Cuál es aquello que usted se la lleva pensando constantemente? ¿Qué es lo que llena sus pensamientos desde que usted abre los ojos hasta que se acuesta de lunes a domingo? ¿Qué es aquello que constantemente llena sus pensamientos? Y la fuerza, ¿qué es aquello en lo que usted invierte más energía? ¿En dónde invierte más tiempo y energía? Y ahí usted sabrá lo que es su Dios. Para algunos puede ser su familia, para otros pueden aplicarle todo esto al trabajo, para otros puede ser el dinero que ocupa siempre mi mente de lunes a domingo, desde que me despierto hasta que me acuesto. Para otros puede ser sus metas profesionales, mi carrera. Es que me absorbe todo el tiempo y lo que más deseo en la vida es tener un título colgado en la pared que diga licenciado o ingeniero. Es que lo que yo más deseo en la vida es tener esta meta o tener aquello, cumplir esto, y que no voy a ser infeliz de aquí a esta etapa de mi vida. No puedo confiar yo en el Dios que tiene todo en control, que es soberano sobre todas las cosas, que existe desde el inicio hasta el fin, que no tiene de hecho nada que se le compare, que es todopoderoso, todo lo sabe, está en todo lugar, en todo tiempo. Es más importante lo que yo estoy amando, queriendo e invirtiendo más tiempo y energía que en Dios mismo. ¿Quién es mi Dios? ¿Dónde gasto la mayor parte de mi tiempo durante la semana? ¿Dónde lo invierto? Bueno, aquí la respuesta de Jesús, muy claro, hermanos. Habla acerca del corazón, de la mente, del alma y de nuestras fuerzas, y en sí esto es un estudio profundo que podemos tocar, uno de nuestros estudios bíblicos entre semana, porque es muy hermoso entender lo que Jesús está hablando. Pero lo que podemos ver claramente es que cuando hay amor, hay una disposición para obedecer los mandamientos de Dios. Cuando hay amor por su palabra, cuando hay amor para Dios, no nos pesa venir a la iglesia. No nos pesa venir el sábado a las 6 a limpiar. No nos pesa el agarrar mi Biblia en mi casa y empezar a leerla. No me pesa apagar la novela y poner una predicación. No me pesa el invertir tiempo en oración en vez de estar viendo un partido de fútbol. No me pesa porque hay un amor verdadero, sincero, un amor auténtico por Dios y todo lo que Él abarca. Hay un amor verdadero, hay una disposición por obedecerle, Señor. Yo te amo, no te quiero fallar. Quiero hacer tu voluntad, dame la fuerza de voluntad, ayúdame. Quiero ser más como tú. Pero lo que podemos ver también es que cuando no hay un amor genuino hacia Dios, ¿qué es lo que sucede? No hacemos nada bien. Hacemos las cosas a medias. Nada es aceptable. Nada es aceptado. Y terminamos amargados, decepcionados, terminamos tristes, terminamos nosotros con rencor en nuestro corazón. Empezamos a fijarnos en todas las fallas de los demás. Cuando hay amor, preparando la comida aquí en la iglesia, lo hacemos de todo corazón y lo hacemos para el Señor y para los miembros de la iglesia que son sus hijos. Pero cuando no hay amor para Dios, lo hago para que prueben mi mole y que vean mi olla nueva y que puedan servirse y decir que yo soy el mejor cocinero, y si no me lo dicen me molesto. ¿Hay amor verdaderamente en mi vida? Primeramente hacia Dios. ¿Está esa disposición
para obedecer su palabra. Y lo que habla Jesús a continuación, primero obviamente dice amar a Dios y después amar a tu prójimo. Yo diría que amar al prójimo empieza con amar a los hijos de Dios. Si no podemos amar a los hijos de Dios, ¿cómo puedo amar a los indigentes y a los vagabundos que ni conozco? ¿Cómo podré amar yo? ¿Cómo podré mostrar obras de caridad y benignidad y generosidad y ser gentil con ellos cuando no hay amor para los mismos hijos de Dios? Es lo que Jesús dice: primero amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, con todas mis fuerzas y mi mente, y después amar al prójimo. Es muy claro lo que Jesús está hablando. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón nos aleja, hermanos, y nos ayuda a defendernos de toda la tentación. Nos ayuda a mantenernos limpios para Él, nos ayuda a defendernos de todo aquello que nos puede distraer de nuestro caminar en Cristo Jesús. Cuando estoy enfocado en Jesús, cuando Jesús llena mi corazón, cuando Jesús llena mi mente, que es mi pensamiento desde que me amanece hasta que me acuesto, que es Dios el que llena mi pensamiento, medito en su palabra, escucho una predicación, en el carro escucho unas alabanzas y estoy constantemente en adoración agradeciéndole a Él. Cuando Dios llena mi corazón, llena mi mente completamente, me renueva. Ya no soy aquel hombre que tenía una mente reprobada, sino que Dios viene y regenera nuestros pensamientos. Cuando es Dios el que llena los deseos de nuestra alma, cuando nuestro gozo y nuestra satisfacción plena se encuentran en Él, cuando es Dios y su obra, su reino, el reino de Dios donde invierto la mayor parte de mis recursos, de mi energía y de mis fuerzas. Ahí es cuando yo sé que verdaderamente lo estoy amando de todo corazón. Cuando hago las cosas sin esperar nada a cambio, cuando las hago en agradecimiento por quién es Dios y lo que ha hecho en mi vida. Cuando siento gozo de estar en comunión con su iglesia, no un pesar, ay, va a estar aquel hermano que siempre se siente en mi silla. Ay, va a estar el calorón que está haciendo y luego voy a llegar y el hermano Alex no llegó a tiempo para prender el aire y siempre llega tarde. Cuando no hay una disposición en nuestro corazón, empezamos a ver todos los detalles que nosotros primeramente debemos enfocarnos, nuestro corazón completamente en amar a Dios, nuestra mente que sea regenerada, renovada para pensar constantemente, meditar en su palabra. Hermanos, en todas las situaciones de nuestra vida, ¿cómo sabemos que nuestra mente ha sido renovada? Bueno, cuando usted se encuentra en un conflicto, ¿qué es lo primero que piensa? Voy a hablarle a la comadre, voy a hablarle al compadre, voy a hablarle al vecino, voy a hablarle a mi mamá que me ayude, voy a hablarle a la hermana que ore por mí. Usted está pensando: Señor, mira mi situación, aquí estoy, me presento delante de ti, mira la decisión que voy a tomar. Cuando está en un momento de mucho gozo, ¿qué es lo que usted dice? Voy a tomar foto y voy a publicar para que todos vean el gran momento de felicidad en el que estoy. Y dice: Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno conmigo. Gracias por tu misericordia. Mis pensamientos durante el día, cuando veo pasar un vagabundo, y lo primero que viene a mi mente es que no se acerca a limpiarme el vidrio para no darle $1. Pues Señor, te pido que bendigas a esta persona por cualquier cosa que esté pasando, por la situación en la que se encuentra en este momento. Ten misericordia de él. ¿Qué es lo primero que viene a mi mente? ¿Qué es lo que constantemente llena mis pensamientos? Son las preocupaciones, es la ansiedad, es la novela, es la moda, la última moda que acaba de salir, es un hobby, es el deporte, es el fútbol, es cómo le fue a la selección. Hermanos, ¿qué es lo que llena mis pensamientos? Entonces, cuando nosotros estamos constantemente amando a Dios con todo nuestro corazón, nos aleja de toda la vanidad de este mundo, de las cosas materiales, de las tentaciones, de aquello que sabemos que nos va a hacer caer, y nos ayuda a defendernos de todo aquello que nos va a alejar y desenfocar de Cristo, nuestro caminar con Él. Por eso Jesús responde de esta manera tan clara. Si hay una cosa que podemos hacer, y Jesús dice:
Amar a Dios, hermanos, no nos las puso fácil. Para nada se vaya a ir usted de este lugar pensando que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas es algo fácil. Claro que no. Si no, hermanos, las iglesias estuvieran llenas y jamás escucháramos de personas que han fallado, que han caído. Pero sabemos que es su Espíritu Santo el que nos sostiene, el que nos da la fuerza, que constantemente nos redarguye, nos exhorta, nos guía a toda verdad. Ahora, la manera en la que responde Jesús, en el versículo 29, Él dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto que responde Jesús no es una respuesta que en el momento Él pensó, sino que Él está citando al Antiguo Testamento. Y siempre que Jesús está compartiendo una respuesta y que Él directamente utiliza el Antiguo Testamento para confirmar la voluntad de Dios, a mí me encanta personalmente, porque podemos ver que no es cierto lo que muchos dicen, que la Biblia se contradice del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o que son dos libros, son dos secciones diferentes y que una es una cosa y que la otra es... No, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, utiliza el Antiguo Testamento para dar a conocer este punto tan importante. ¿Y qué es lo que Jesús acaba de citar? Si tiene sus Biblias, vamos a abrirla en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del versículo 3 al 5. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo referencia? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué versículo les dijo de memoria aquí a estas personas que lo escuchaban? Deuteronomio 6, versículo 3 al 5. Dice lo siguiente: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, Jesús, cuando respondió la pregunta, no les estaba diciendo algo nuevo en absoluto. Jesús no estaba instituyendo un nuevo mandamiento. Jesús no estaba trayendo una sabiduría que no había sido dada al hombre antes de él. Jesús les estaba recordando lo que Dios mismo ya había hablado en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando venimos a la iglesia, la mayoría de las veces estamos hablando de versículos haciendo referencia a partes de la Biblia que usted y yo ya hemos escuchado. El problema es de que nos falta mucho por vivir lo que escuchamos y lo que aprendemos de su palabra. Y aquí este escriba hacía la pregunta y Jesús responde citando el Antiguo Testamento, esta parte de las Escrituras donde ya se le había dicho al pueblo de Israel que debían amar a Jehová su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque podemos ver en la palabra de Dios que Él, nuestro Dios, de Él merece toda nuestra devoción, todo nuestro afecto, todo nuestro culto, nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra lealtad, hermanos. A Él le pertenece nuestro deleite, le pertenece. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Así como el pueblo de Israel era escogido por Dios en el Antiguo Testamento y era necesario que ellos lo reconocieran y lo amaran y encontraran gozo y plenitud en Él. Porque Él era su Dios y ellos eran su pueblo, nosotros también. Él es nuestro Dios y nosotros somos suyos. La hermana Angélica leía Salmo 100 donde dice: ovejas suyas somos, ovejas de su prado. No nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos ha llamado, hermanos. Él nos ha traído, Él nos ha provisto, Él ha estado con nosotros. Él merece toda la gloria y la honra, todo el agradecimiento, toda nuestra devoción en todo momento, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. No nos está pidiendo algo que no le pertenece. No está pidiendo algo de usted que Dios mismo no le pertenezca, hermanos.
Ahora, el versículo 31 nuevamente de Marcos capítulo 12. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Ya vimos que hay una gran responsabilidad de nuestra parte de amar a Dios como creyentes. Pero igual de importante es amar a nuestro prójimo, y aquí es donde he escuchado muchas veces: Señor, te amo a ti, pero odio a tus hijos. Y eso no puede caber en la vida de un creyente verdadero. Como siendo hijos de Dios hemos sido lavados por la misma sangre, bautizados bajo el mismo bautizo, podemos tener dos ideas completamente distintas del evangelio, al punto de que ya no podamos nosotros ni convivir y que estemos enemistados constantemente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo primeramente lo estoy aplicando para la iglesia, para nosotros los que estamos aquí. Pero sabemos que la Biblia, en los evangelios, también a Jesús se le hace la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién se está refiriendo Jesús? Y es donde Jesús aprovecha la oportunidad para elaborar un poco más y nos da la gran enseñanza de las parábolas del buen samaritano. Hoy no lo vamos a ver en totalidad porque es un poco más extensa, pero la parábola del buen samaritano habla de un hombre que era de una raza que los judíos no querían, que eran los samaritanos. Para ellos eran igual que a los perros. Y se encontraba este hombre lastimado a la orilla del camino, y pasó un sacerdote judío y no lo ayudó. Pasó un levita, tampoco lo ayuda. Pasan diferentes personas de su mismo pueblo, de su misma raza, y no lo ayudan. Y pasa un samaritano que los judíos consideraban indignos, impuros. Y este samaritano se acerca al hombre que está golpeado a la orilla del camino, lo levanta, lo lleva a un lugar donde lo puedan ayudar, donde curan sus heridas, donde pueda descansar, y le dice al encargado: cuando yo regrese te pagaré todos los gastos que este hombre te genere. Y regresa este samaritano y paga la cuenta que tenía este hombre, y pregunta Jesús al final de esta parábola: ¿quién fue el prójimo de este hombre? La respuesta para nosotros: ¿quién es nuestro prójimo, hermanos? Todos los que se encuentran a nuestro alrededor son nuestro prójimo. Y no hay excusa de decir: es que él es de otra raza, él es que no habla mi idioma, es que él es distinto a mí, hay una barrera entre nosotros por el cual no le puedo ayudar. Jesús derriba todo eso con esta parábola del buen samaritano, que no teniendo ninguna obligación, que no siendo la persona menos indicada para apoyar a esta persona y estrecharle la mano en ayuda, lo hizo. Ahora aquí Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted se ama, hermano. Bueno, yo estoy seguro que todos queremos la mejor comida, queremos el mejor descanso, queremos el mejor trabajo, queremos el mejor reconocimiento, queremos, la verdad, lo mejor para nosotros. O por lo menos estar bien en todas las áreas de nuestra vida. ¿Se imagina usted poder amar a alguien, un desconocido, o aún más difícil, a un conocido, de la misma manera que usted se ama? Cuidarlo, atenderle, estrecharle la mano de la misma manera que usted lo haría por usted mismo. Qué hermoso sería eso, hermano. De sin sentir nada, solamente en obediencia a Dios y por el amor que le tengo a Él, tratar a alguien bien, nomás porque yo sé que es lo correcto y porque puedo hacerlo, y Dios me ha dado toda la capacidad para hacerlo y los recursos para hacerlo. Señor, ayúdame a ser una persona hospedadora, una persona generosa, una persona benigna. Eso no está dentro de Alex, eso no está en el hombre carnal, pero yo he nacido de nuevo, tu Espíritu Santo está en mí. Ayúdame, Señor. Quiero obedecerte. Quiero saber lo que se siente realmente obedecer tu palabra. ¿Cómo será si obedezco tu palabra? El gozo que hay en obedecer y saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. La carne, hermanos, nunca nos va a dejar, nunca nos va a permitir, y nos dará
1100 razones por las cuales yo no puedo ayudar a mi prójimo. Porque tengo muchos gastos, porque este mes no puedo, el próximo sí, porque hace mucho calor, porque no tengo tiempo, porque yo también tengo a quien ayudar. Siempre tendremos motivos para no ayudar, para no estrechar la mano, hermanos. Por aquí podemos ver que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no solamente viene en esta parte del Evangelio de Marcos, lo vemos en otras partes de los Evangelios y de la Biblia también. Es importante, recordemos qué es lo que está respondiendo Jesús, cuál es aquella cosa que yo puedo hacer y saber que te estoy obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es obedecerlo y estar bien con Dios. Nuevamente, no es fácil. Cuando estaba estudiando esta parte de las Escrituras, me acordé de una enseñanza que escuchaba acerca de este tema hace mucho tiempo. Me gustaría que me acompañaran a Éxodo capítulo 20. Vamos a estar viendo el versículo del 1 al 17. Éxodo capítulo 20. Aquellos que están más familiarizados con el Antiguo Testamento sabrán que Éxodo 20 es donde encontramos los 10 mandamientos. Entonces aquí vamos a ver los 10 mandamientos que le daba Dios a Moisés y Moisés al pueblo. No que solamente haya 10 reglas, no, tenían más de 1000 mandamientos, pero estos son los primeros 10 que tenían. Y vamos a ver cómo se asocian estos 10 mandamientos con la respuesta que le da Jesús a estos escribas. Voy a leer a los primeros versículos. Dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí vemos los primeros 5 mandamientos que están directamente ligados ¿a quién? A Dios. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Segundo: no te harás imagen. Tercero: no tomarás su nombre en vano. Cuarto: el día de reposo. Y quinto: honrar a nuestro padre y nuestra madre. Vemos que estos mandamientos claramente hablan de la relación del hombre, de su pueblo con su Dios. Y es la respuesta que les da Jesús a este escriba. Primeramente, amarás al Señor tu Dios, nuestra relación con Él. La segunda parte de la respuesta de Jesús era acerca de nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Y vamos a ver los otros 5 mandamientos. Nos quedamos en el versículo 13, dice lo siguiente: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podemos ver que los primeros 5 mandamientos hablan de la relación del hombre con su Dios, y los siguientes 5 mandamientos, ¿de qué son? Del hombre con su prójimo. No matarlo, no robarle,
no cometer adulterio con la esposa, las mujeres o los hombres de los que te rodean, no robar, no hablar falso testimonio y no codiciar las cosas materiales que tiene tu prójimo. Los 10 mandamientos podemos ver que los primeros se enfocan en la relación nuestra de su pueblo con su Dios, y los otros mandamientos que siguen tienen que ver, rigen la conducta entre el hombre y sus cercanos a él. Entonces podemos ver que claramente la respuesta de Jesús, hermanos, está bien estructurada en quién es Dios. Dios no ha cambiado desde el principio hasta el fin. Lo que Jesús respondía a este escriba, le estaba respondiendo lo que Jesús ya había hablado desde el Antiguo Testamento, desde los 10 mandamientos. Vemos la importancia que le pone la palabra de Dios, la Biblia, a la relación del pueblo con su Dios y del pueblo con la gente que nos rodea. ¿Y por qué nosotros son las dos cosas que más descuidamos en nuestro ámbito de cristiano? Nos enfocamos más en llegar a tiempo, en dar la ofrenda, en cómo me vestí, en qué tan bonita estuvo la alabanza, en que cómo estuvo impreso el boletín, que si no tenía errores, que si la predicación me aburrió o no me aburrió, que si quién vino a la iglesia. Venimos y pasamos asistencia de los que llegaron y no llegaron, que si cómo estuvo la convivencia después del servicio. Empezamos a evaluar las actividades de la iglesia y no nos enfocamos en las dos cosas donde la Biblia más hace hincapié, en la vida del creyente. Y esto lo podemos ver en la vida de cualquier cristiano, de cualquier iglesia que se diga ser creyente, que haya nacido de nuevo, que crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué ponemos estas dos cosas como lo último en nuestras prioridades de nuestro caminar con Cristo Jesús? Amar a nuestro Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a terminar con Marcos capítulo 12. Ahorita leímos hasta el versículo 31, perdón. Vamos a leer el 32 y el 33. Dice lo siguiente: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí mismo el relato nos da la aplicación de lo que Jesús estaba hablando. ¿Y quién hace la aplicación a nuestras vidas de las palabras que habló Jesús? La misma persona que le hace la pregunta a Jesús. Dice: bien has dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la segunda parte me gusta mucho porque dice: con todo el entendimiento. Hermanos, es tan triste que tanta gente llena las iglesias, como comentaba el pastor Gerardo en su carta, domingo tras domingo se llenan las iglesias a adorar a un Dios que no conocen. No conocemos a Dios, porque si conociéramos a Dios tuviéramos tanto temor de Él, de caer muertos en este momento por nuestro pecado. Tendríamos un temor tan grande de la condenación eterna que nos espera por la vida pecaminosa que vivimos. Tuviéramos un temor a Dios, que estuviéramos de rodillas clamando a Él, llorando en agradecimiento por todo lo que nos ha librado, agradeciéndole por su misericordia y su cuidado en nuestra vida, por la salvación que ha extendido a nuestro corazón. Si conociéramos al Dios que adoramos, cambiara completamente nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras metas en la vida cambiarían radicalmente al conocer a nuestro Dios. El problema es de que no hay un entendimiento de quién es el Dios que adoramos nosotros. Creemos que el Dios que venimos a adorar es un Dios que yo creo en mi imaginación, que me acepta con todo mi pecado y que no está de acuerdo en que yo no cambie, y que Él conoce por qué yo soy como soy y por qué caigo en las cosas que caigo, y es aceptable para Él y Él me ama y somos mejores amigos, y cuando me equivoco me perdona. Pero no tengo un entendimiento claro de quién es Dios en las Escrituras. Y responde este hombre y dice:
amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento. Y que cuando entonemos alabanzas a su nombre, sepamos qué es lo que estamos cantando. Cuando leamos una parte de las Escrituras, sepamos cómo es que se hace referencia a Jesús, cómo está hablando acerca de Él y de su obra redentora. Amar a Dios con todo nuestro entendimiento. ¿Cuántos de nosotros leemos las Escrituras para conocerlo mejor? Para saber quién es Dios. Sobran las razones y los motivos por los cuales debemos amar a Dios, hermanos. Sobran las razones por las cuales lo debemos amar. La segunda parte de lo que dice este hombre, este escriba, amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Recordemos que hasta ese momento lo que hacían los judíos para perdón de pecados y estar en comunión, en buena relación con Dios nuevamente, era sacrificar un animalito. Traían al templo un animalito de acuerdo a su capacidad económica y entregaban esta ofrenda entre otras ofrendas durante el año y hacían un sacrificio donde mataban a este animal, rociaban su sangre. Entonces responde este escriba y dice: es más importante amar a Dios con nuestro corazón y nuestro entendimiento, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, que todos los holocaustos y sacrificios. Imagínense la gente que escuchaba eso, que se presentaron ahí en Jerusalén para presentar sus sacrificios y decir: ¿cómo de que lo que yo estoy haciendo no es lo que Dios esperaba? Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos un cristianismo en el que hacemos algo malo y luego intenta hacer algo bueno para equivalar o balancear esa balanza de mi maldad con mis cosas buenas? Bueno, hermanos, nunca vamos a poder nosotros equilibrar esa balanza, jamás, porque no es lo que Dios está observando. No son los sacrificios lo que a Dios le agrada. No es lo que yo pueda traerle o darle, si a Él le pertenece todo, hermanos. ¿Qué le va a dar usted? ¿Qué puede hacer algo usted por Dios que Dios no haya hecho? Puede hacer Él mismo, o pueda llamar a alguien más para hacerlo. Dios no nos necesita. No necesita nuestros sacrificios y holocaustos. Pero en agradecimiento a Él, obedecemos su palabra. Vivimos en obediencia a Él por agradecimiento de lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, aquellos que venimos a la iglesia intentando dar o repagar nuestra deuda o de alguna manera equilibrar mi balanza de pecado, hermanos, jamás vamos a poder equilibrar esa balanza. Cristo Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario, porque Él fue el único que vivió una vida perfecta. Nos otorga un regalo gratuito que es la salvación. Lo recibimos a través de la fe que Dios mismo nos da. Es un regalo de Dios. Nacemos de nuevo para glorificarle y honrarle y vivir en agradecimiento para honrarle a Él. Entonces vemos la respuesta de este hombre y le dice: todo lo del Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios no es lo que es agradable ante los ojos de Dios. Versículo 34, vamos a terminar, dice lo siguiente: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La respuesta que da este hombre, el comentario que añade Jesús mismo, da aprobación de las cosas que dijo este hombre. Aprobando lo que dijo, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Es correcto lo que dices. Es cierto lo que acabas de comentar. Entonces aquí vemos que se le anima a continuar en la búsqueda del reino de Dios. Se le anima a que continúe buscando de Él. Hermanos, nosotros tenemos lamentablemente una mentalidad en la que venimos a la iglesia y sentimos que la finalidad de mi vida espiritual durante la semana, que el punto máximo de mi vida espiritual es el domingo a la 1:30 cuando empieza el servicio, en el tiempo de la predicación, y eso es lo máximo que logré en mi vida espiritual, y ya hasta el otro domingo. Pero eso es un gran error. Nosotros debemos tener
comunión con Dios todos los días. Incluso nuestra devoción con Él, nuestro devocional, nuestro tiempo en oración, nuestro tiempo en lectura con Él sea más hermoso que el tiempo que pasa aquí en la iglesia. Que la manera en la que usted está en comunión con Él, en la que ora usted y derrama sus sentimientos y sus pensamientos y sus ideas y sus metas delante de Él, sea más hermoso que el tiempo que pasamos aquí entonando 3 alabanzas. El tiempo que usted aprende directamente de la palabra de Dios sea mucho más de bendición y de gozo para usted que el tiempo que pasa escuchándome a mí predicar. El domingo no es lo máximo para su vida espiritual durante la semana, hermanos. Durante la semana usted y yo debemos continuar en nuestra búsqueda de Dios. Si no, ¿cómo podremos amarle si no hay un entendimiento de quién es Dios? Si no lo conocemos, ni lo que Él puede hacer, ni lo que Él hace, lo que Él ha hecho, ¿cómo podré yo entregarle toda mi alma, todos mis deseos? ¿Cómo puede ser Él mi deleite? ¿Cómo puedo yo enfocar e invertir mis energías y mis fuerzas en Él? De esto es lo que se trata el reino de Dios. Que nosotros como ciudadanos de ese reino nos desempeñemos y nos desarrollemos en Él. Es un reino espiritual. Entonces, vemos que al final dice que ya ninguno osaba preguntarle, ya ninguno le quería hacer preguntas a Jesús. Ahí terminó esa plática, ahí terminó esa discusión, ese debate con Él. Después de escuchar la pregunta que hacía este escriba y la respuesta de Jesús, y luego el comentario que añade el escriba, ahí termina este relato de Jesús. Hermanos, el día de hoy nosotros nos hemos reunido en este lugar y yo he escuchado de parte de usted mismo hablar acerca del amor que debemos tenerle al prójimo, pero más importante, el amor que debemos tenerle a Dios. Más importante en la manera en la que mostramos nuestra devoción, nuestro amor, nuestra gratitud hacia Él. Yo sé que si estamos aquí es porque Dios ha sido bueno con nosotros y razones tenemos muchas para agradecerle. Pero no se espere hasta el domingo para tener un encuentro con Él o estar en comunicación con Él. No se espera hasta el otro domingo para escuchar una predicación, una alabanza. No se espera hasta el otro domingo para abrir su Biblia y leerla. Hermanos, hagámoslo esto constantemente en nuestra casa y verá que cuando venga el domingo se va a gozar más. Lo va a disfrutar más. Va a estar más alegre, con más contentamiento. Que cuando venga el jueves al estudio bíblico va a entenderle más. Que el Espíritu Santo cambiará más su vida, tendrá más en qué pensar. ¿Cómo voy a estar meditando constantemente en su palabra si ni la leo? Si ni la abro. Hermanos, veámonos hoy en el espejo de las Escrituras, en lo que acabamos de leer, acerca de lo que Jesús empieza a contestar acerca del mandamiento, o el primer mandamiento, lo importante que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amén. Vamos a orar para concluir el día de hoy. Señor Jesús, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo el día de hoy, a través de las enseñanzas, a través de leer las Escrituras, sabemos que nos redarguye. El Espíritu Santo trae a nuestra mente aquellas cosas en las que estamos fallando, debemos mejorar, aquellas cosas que tú quieres que empecemos a hacer, Padre. En la lectura de la palabra, la oración son cosas esenciales para la vida del creyente que nunca debemos dejar de hacer, Señor. El día de hoy te pido que mis hermanos, Señor, sean motivados, se animen a que en su vida diaria ellos practiquen la oración y la lectura de tu palabra, Señor. Te pido que obres en sus vidas, en sus corazones, que podamos pasar más tiempo a tu lado, Señor. Si es necesario ayunar, que lo hagamos. Si es necesario poner al lado nuestro teléfono, Señor, apagarlo por un momento, apagar la televisión, para que podamos crecer en nuestra relación contigo, Señor, que lo hagamos. No hay nada más importante, Señor, adorarte con entendimiento, saber quién eres, lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te pido por mis hermanos, Padre, que toques su corazón y su mente, que nos ayudes a ser más como tú, Señor, más agradables ante tus ojos, que encontremos deleite en tu palabra, en obedecerte a ti, Señor Jesús. Te pido que haya ese amor fraternal entre nosotros,
que siendo tus hijos, Señor, esta tu iglesia, el cuerpo de Cristo, podamos honrarte, Señor, y engrandecer el reino de los cielos. Te pido, Señor, por cada uno de ellos. Te agradezco porque hasta el día de hoy, Señor, se han mantenido fieles porque tú has sido bueno, Padre. Te pido que nos ayudes a perseverar como ministerio, siendo de bendición a aquellos que nos rodean, Señor Jesucristo. Te pido que el día de hoy tú nos fortalezcas en nuestra vida espiritual, que seamos decisivos y que tengamos convicciones, Padre, que pongamos las fuerzas que tengamos que poner, Señor, para poder estar meditando en tu palabra, leer la Biblia, Señor, y pasar tiempo en oración. Te agradezco por el día de hoy, Señor, y te pido que todo lo que escuchamos, Señor, produzca un cambio verdadero en nuestras vidas para toda la gloria y la honra tuya, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.